Hola, mi nombre es Tomás y hoy vamos a aprender sobre un tema un poco aterrador, el anticristo. ¿Has oído hablar de él? Es una figura mencionada en la Biblia que se revelará al mundo en algún momento en el futuro. Este tema puede parecer un poco intimidante, pero no te preocupes, estoy aquí para explicarte todo de una manera que todos puedan entender. Imagínese un mundo donde empiezan a suceder cosas extrañas y aterradoras. Guerras en diversos lugares, personas perseguidas por sus creencias u orígenes, desastres naturales cada vez más intensos. Estas señales se mencionan en la Biblia como presagios de la llegada del anticristo. Son como alertas para mantenernos conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor. Sin embargo, la Biblia también nos ofrece esperanza y nos muestra que hay una solución. Ella nos enseña cómo podemos prepararnos y afrontar estos tiempos difíciles con fe y confianza. En este vídeo, exploraremos estas señales, entenderemos lo que significan y cómo podemos prepararnos para lo que está por venir. No hay por qué tener miedo, estamos aquí para aprender juntos y encontrar las respuestas a estos misterios. Estudiemos lo que nos dice la Biblia sobre el anticristo y cómo podemos mantenernos firmes ante estos desafíos. Pocas veces en la historia de la humanidad se ha hablado tanto del fin de los tiempos como ahora. El regreso de Cristo ha sido un tema frecuente tanto entre los cristianos como aquí en Internet. No es casualidad que el mismo Señor Jesús ya hubiera dicho, oiréis de guerras y rumores de guerras, pero no temáis. Es necesario que tales cosas sucedan, pero aún no es el final. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambrunas y terremotos en varios lugares. Todo esto será el comienzo del dolor. Imagine un mundo donde las noticias están llenas de caos y destrucción. De repente, enciendes la televisión y ves un país en guerra, cambias de canal y ves otro reino en guerra. La gente vive con miedo, sin saber cuándo será el próximo terremoto ni dónde habrá escasez de alimentos. Jesús nos advirtió sobre estos tiempos difíciles, describiéndolos como el comienzo de un dolor, similar a las primeras contracciones del parto. Estos acontecimientos, por aterradores que sean, son solo el comienzo. Después de este periodo inicial de sufrimiento, Jesús dijo que ocurrirá la gran tribulación. Este será el periodo más difícil de la historia de la humanidad y durará 7 años. Durante los primeros 3 años y medio habrá una paz falsa. La gente creerá que por fin ha encontrado la estabilidad, pero no se equivoquen. Estos serán solo los preparativos para el verdadero horror que está por llegar. Durante los últimos 3 años y medio, el mundo enfrentará un sufrimiento, una angustia y una desesperación extremos como nunca antes se habían visto desde la creación del mundo. Imagine un momento en el que la esperanza sea un recuerdo lejano y el dolor se convierta en la única realidad. ¿Y si te dijera que es posible tener una idea de cuándo sucederá la gran tribulación con solo observar las profecías de la Biblia? ¿Y si te dijera que podríamos estar más cerca de ese momento de lo que imaginamos? Pero mantén la calma, ya que esta palabra no pretende causarte ansiedad ni miedo. Solo quiero advertirles que Jesús está muy cerca de regresar y que debemos buscar su reino sobre todas las cosas. Para comprender mejor las señales de los tiempos, debemos mirar a Israel, una nación con un papel crucial en las promesas de Dios. Después de la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección, Jerusalén fue destruida por el Imperio Romano en el año 70, y el pueblo de Israel fue esparcido por toda la tierra, cumpliendo fielmente la profecía. Sin embargo, Dios nunca abandonó a su pueblo. Las Escrituras dicen que Israel sería reunido nuevamente en su tierra, y hoy lo vemos suceder ante nuestros ojos. Israel está en constante alerta por ataques, especialmente en Medio Oriente, una región marcada por conflictos y guerras. Actualmente, muchas vidas se pierden en las guerras, especialmente en regiones de Medio Oriente. Esta zona es un verdadero polvorín, donde los conflictos armados y las tensiones políticas son una realidad constante. Israel, una nación pequeña pero poderosa, está siempre en alerta, defendiendo sus fronteras contra ataques y amenazas. Imagínese vivir en un lugar donde cada día podría ser el último, donde las sirenas antiaéreas son parte de la rutina diaria. Estos conflictos son señales visibles de que vivimos en tiempos proféticos, momentos que apuntan a los acontecimientos finales descritos en la Biblia. Ezequiel, el profeta, recibió un mensaje oscuro y poderoso de Dios. Os convertiré en ruina, proclamó el Señor, y os haré despreciable entre las naciones que os rodean. Imagínese el impacto de esas palabras. Jerusalén, una ciudad vibrante, llena de vida y cultura, destinada a convertirse en un montón de escombros.
Las naciones vecinas, al ver esta destrucción, quedarían horrorizadas. No solo despreciarían la ciudad caída, sino que también se sentirían abrumados por el miedo. La visión de destrucción sería una advertencia clara: no os opongáis a la voluntad de Dios. Cuando la ira, la indignación y la violencia de Dios caigan sobre vosotros, no quedarán más que ruinas. Siglos más tarde, Jesús de Nazaret, mientras enseñaba en el majestuoso templo de Jerusalén, miró a sus discípulos e hizo una asombrosa profecía: no quedará piedra sobre piedra. En aquella época, el templo era el corazón palpitante de la fe judía, una estructura magnífica que parecía eterna. Sin embargo, Jesús, con su divina sabiduría, sabía lo que vendría. Vio el futuro, cuando Roma invadiría Jerusalén y destruiría el templo. Y sucedió exactamente como él lo predijo. En el año 70 después de Cristo, los romanos, liderados por el general Tito, sitiaron Jerusalén. Imagínese el brutal asedio, la desesperación y el hambre dentro de la ciudad. Después de meses de lucha, las legiones romanas finalmente destruyeron la ciudad e incendiaron el templo. Los historiadores informan que el fuego fue tan intenso que el oro del templo se derritió y fluyó entre las piedras. Los soldados, ávidos de riquezas, quitaron cada piedra para recuperar el oro. Así, la profecía de Jesús se cumplió literalmente. No quedó piedra sin remover. Pero Jesús no se detuvo allí. También habló de su segunda venida y de las señales que la precederían. Aprendan la lección de la higuera, dijo. Cuando sus ramas se renuevan y sus hojas empiezan a brotar, sabes que el verano está cerca. De la misma manera, cuando veáis que suceden todas estas cosas, sabed que él está cerca, a las puertas. Muchos teólogos creen que la higuera representa a Israel. Para que la higuera brotara, sería necesario reconquistar a Israel. En 1948, después de siglos de diáspora, se restableció el Estado de Israel. Se recuperó el territorio, renació la nación. Imagínense la alegría y la esperanza que esta restauración trajo al pueblo judío. Esto marcó el comienzo del cumplimiento de la profecía de Jesús. Jesús declaró que esta generación no pasaría hasta que sucedieran todas estas cosas. Pero, ¿a qué generación se refería? No a la generación de discípulos, sino a aquellos que verían brotar la higuera, la generación de 1948. Muchos se preguntan cuántos años dura una generación. El Salmo 90 nos da una pista: los años de nuestra vida llegan a 70 o 80 para los que tienen más vigor. Vivimos en tiempos de conflicto e incertidumbre. Israel, a pesar de varias guerras y desafíos, sigue siendo un país soberano. Las señales que Jesús mencionó parecen desplegarse ante nuestros ojos. Imaginemos un mundo convulso, con desastres naturales, guerras y rumores de guerras. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Estamos realmente al borde de la gran tribulación? ¿Está cerca la segunda venida de Cristo? En la Biblia encontramos profecías que hablan de tiempos difíciles por venir. Un versículo nos dice que una persona vive, en promedio, 70 o 80 años. Esto significa que aquellos que vieron renacer a Israel en 1948 podrían estar vivos hasta el año 2028. Por supuesto, algunas personas pueden vivir más de 100 años, pero eso es raro. Por eso muchos creen que la gran tribulación podría comenzar en el año 2028. Ahora bien, no lo digo con seguridad. Jesús dijo que el día de su regreso es un misterio, que vendrá como ladrón en la noche, sin previo aviso. Sin embargo, nos aconsejó prestar atención a las señales. Y las señales son cada vez más evidentes. ¿Alguna vez has notado los rumores de guerra entre Rusia y Estados Unidos que siguen apareciendo en los periódicos? Se persigue y mata a personas simplemente por sus creencias religiosas, raza, cultura u opiniones políticas que difieren de las de quienes están en el poder. Los desastres naturales, como terremotos e inundaciones, ocurren con mayor frecuencia. Algunos científicos incluso advierten que estos acontecimientos se están volviendo irreversibles. Y no podemos olvidar la reconstrucción del tercer templo, evento profetizado por Daniel como señal del fin de los tiempos. Este templo es donde se sentará el anticristo. El avance de la tecnología también está contribuyendo al rápido cumplimiento de estas profecías. Aunque ha habido momentos terribles a lo largo de la historia, parece que es en esta generación donde todas las piezas están encajando para el comienzo de la gran tribulación. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 11,
donde está escrito que durante este periodo, 2 testigos predicarán el Evangelio a los judíos durante 3 años y medio. Sin embargo, cuando terminen su testimonio, el anticristo los atacará, los derrotará y los matará. Sus cuerpos quedarán expuestos en la calle principal de una gran ciudad, llamada simbólicamente Sodoma y Egipto. En la Biblia encontramos profecías que nos hablan de acontecimientos extraordinarios que aún están por llegar. Una de estas profecías se encuentra en el libro de Apocalipsis, donde se describe que 2 testigos predicarán el Evangelio durante 3 años y medio antes de ser asesinados. Durante este tiempo, personas de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos verán sus cuerpos y, increíblemente, se regocijarán con su muerte, enviándose regalos unos a otros. Imagínese, esta escena descrita hace miles de años es algo que solo podría ser posible hoy. Hace 100 años, por ejemplo, la idea de que personas de todos los rincones del mundo presenciaran un evento simultáneamente era inimaginable. En aquel entonces no había televisión, internet ni siquiera teléfonos móviles. Las noticias tardaron semanas o incluso meses en llegar a lugares remotos. Pero hoy en día todos llevamos dispositivos en el bolsillo que nos mantienen conectados a lo que sucede en tiempo real, sin importar dónde estemos. Esto nos lleva a una pregunta: ¿estamos viviendo en los tiempos que predicen estas profecías? Muchos lo creen. Las señales están por todas partes. Rumores de guerras entre grandes potencias, persecución religiosa y política, desastres naturales cada vez más intensos y frecuentes, la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén, avances tecnológicos que parecen preparar el escenario para el control global. Todos estos eventos se describen como señales del fin de los tiempos. Amigos, la intención de este vídeo no es traer miedo, sino despertar una reflexión profunda. Debemos estar atentos a las señales que nos da la Biblia. Jesús nos advirtió que estemos preparados, porque su regreso será repentino e impredecible, como un ladrón en la noche. Al observar estas señales, podemos ver claramente que estamos viviendo un momento único en la historia. Un momento que fue profetizado hace milenios y que ahora se desarrolla ante nuestros ojos. Por tanto, preparémonos espiritualmente y permanezcamos vigilantes, porque el futuro se acerca rápidamente. Amigos míos, la palabra de Dios nos advierte sobre los tiempos venideros. El apóstol Pedro nos enseña que, ante todo lo que se deshará, debemos vivir de manera santa y piadosa, esperando y apresurando la venida de Dios. Imagínate, si estuvieras allí, viendo con tus propios ojos los cielos destrozados por el fuego y los elementos derritiéndose por el intenso calor. Es un escenario de grandeza y asombro, pero también de esperanza, porque sabemos que esto abrirá el camino a nuevos cielos y a una nueva tierra, donde finalmente reinarán la justicia y la paz. Por tanto, amados, mientras esperamos estas cosas, esforcémonos por ser hallados por Él en paz, sin mancha y sin mancha. Después de todo, cualquiera que crea en Jesús como Señor y Salvador sabe que debe buscar una vida de santidad. Esto significa abandonar los pecados y todo lo que nos separa del Señor. La salvación no viene por nuestros méritos, sino por el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Cuando creemos en Él, somos perdonados, salvos y tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida. ¡Qué maravillosa bendición! Por tanto, hermanos míos, no esperen la gran tribulación para arrepentirse. Hoy es el día para tomar tu decisión y seguir a Cristo. No esperes a que las cosas empeoren para valorar lo que realmente importa. Tu vida es preciosa y Jesús no ha regresado todavía porque quiere que más personas recurran a Él. Responde hoy al llamado del Señor y no tendrás que temer el futuro. Amén. Si este mensaje le hablara al corazón, imagina lo impactante que sería compartirlo en WhatsApp, en Facebook, llevando el mensaje de Dios a tantas otras personas que necesitan escucharlo. ¿Difundamos la luz del Evangelio? Y no olvides suscribirte a mi canal aquí para seguir recibiendo mensajes edificantes como este. Espero verte en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga ricamente, fortaleciendo tu fe y trayendo paz a tu corazón.